está esperando. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Para comenzar a hablar del huracán Milton. Sí, Tommy, exactamente. ¿no? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Un huracán que mantiene ahí al máximo la tensión en Estados Unidos porque se espera que lamentablemente este huracán en categoría 5 impacte ahí de lleno en el estado de Florida en las próximas horas, y es por eso mismo que ya se han realizado ahí múltiples labores de prevención. Estamos hablando de evacuaciones masivas que se han registrado a partir de los últimos días en ese punto de Estados Unidos, el estado de Florida. Ahí vemos como, por ejemplo, los habitantes de ese estado también han reforzado sus casas, han abandonado por completo aquí este estado para, obviamente, evitar ser alcanzados por la fuerza de este huracán. Un huracán también absolutamente potente. De hecho, según los últimos registros, en las últimas horas este huracán ya está alcanzando cercano a los 280 kilómetros por hora sus vientos, es decir, absolutamente potente esta situación. En este momento este huracán está sobre el Golfo de México, pasando específicamente por el norte de Cuba, y de hecho en este mismo momento ya se están registrando incluso ciertos estragos en Cuba, fuertes lluvias, fuertes vientos también, así que inundaciones también en Cuba es lo que se reporta en este momento a partir de este peligroso huracán que ya se está aproximando con toda su fuerza a Estados Unidos. Claro, este es solo el anticipo de lo que viene, ¿no? Claro. Porque podría incrementar la fuerza. Y ayer me tocó conversar con un chileno que vive en Tampa. Me contaba que tampoco es tan segura la trayectoria que vaya a hacer el huracán, porque también existe una posibilidad de que pueda golpear a la zona de Miami. También es más hacia la punta de Miami, y por lo tanto no había ni siquiera certeza de cuántas zonas va a golpear. Exacto. Y por lo tanto hay muchos habitantes de Miami, tal como estamos viendo en estas imágenes, que, perdón, la tenemos acá en el wall, a ver si la podemos mostrar, de los atostamientos que Exacto. se han generado para salir de Tampa principalmente, y muchas de esas personas se están yendo a Atlanta, que es el lugar que a ellos les da más seguridad en términos de la trayectoria que pueda variar en torno al huracán. Exactamente, se están yendo ahí, como vemos, como tú decías, Cari, muchos de ellos se están yendo a Atlanta, que queda en el estado vecino de Georgia, pero en ese mismo estado también ya han emitido ahí ciertas alertas, puesto que se espera que los fuertes vientos que va a traer consigo este potente huracán Milton también terminen de una u otra forma impactando también al estado ahí de Georgia, así que es un hecho que sin duda va a generar muchísimas repercusiones en Estados Unidos. Acá lo que se conoce es que en específico se espera que toque tierra, podríamos decir, y que impacte de lleno al estado de Florida, por lo menos a eso de las 3 de la mañana, hora nuestra. Allá en Florida es una hora menos que acá, así que vendría siendo aproximadamente a eso de la 1 de la mañana cuando ya el huracán Milton impacte de lleno en el estado de Florida y en Estados Unidos. Se espera que impacte por lo menos en categoría 4, lo cual no deja de ser, recordemos que la categoría 5 es la máxima y en esa categoría permanece actualmente, pero se espera que de aquí a las próximas horas se vaya degradando un poco este huracán y toque tierra, como decíamos, en categoría 4 en Estados Unidos. Acá lo que llama la atención de este fenómeno meteorológico, y es algo que estaba conversando recién ahí con nuestra meteoróloga Alison Geller, es lo rápido que este fenómeno se fue desarrollando. Según me comentaban ahí, solamente en 24 horas esta situación pasó de transformarse en una tormenta tropical a un huracán categoría 5. Eso es algo que nunca en la historia había sucedido. Este es el primer huracán en la historia que cumple con estas características, con este rápido desarrollo, así que es un hecho que sin duda mantiene ahí consternado completamente a la población estadounidense. Claro, pero nos imaginamos también que los científicos van a tener que empezar a estudiar este fenómeno, porque con Helene también hubo un cambio rápido de aumento de velocidad, y por lo tanto son cosas que llaman la atención. Claro. Hoy día, legítimamente, uno se puede preguntar cuánto hay de influencia del cambio climático en este tipo de fenómenos, en que se incrementen de manera tan abrupta y que cada vez se vuelvan más impredecibles. Ahora, también otro tema para observar es la ventana de tiempo en que se está produciendo un fenómeno y otro, porque en este caso a Miami ni siquiera se logró reconstruir del paso del huracán Helene cuando ya tiene que enfrentar a Milton. Tal cual. Mira, ahora vamos a revisar unas imágenes que captaron cómo está viendo el huracán, el desarrollo del huracán Milton desde el espacio. Mira acá, mucha atención, esto fue captado ¿Está el ojo ahí. del huracán? Exactamente, es el ojo del huracán. Esto fue captado por una nave ahí de la NASA que obviamente estaba circulando por el espacio, y la verdad es que son registros absolutamente sorprendentes. De hecho, podríamos decir incluso nunca antes vistos de la categoría con la que se está desarrollando ya este fenómeno meteorológico.
meteorológico. Ahí tenemos múltiples fotos, imágenes satelitales también, que recogen y dan cuenta también de la magnitud, la potencia con la que ya se está aproximando de lleno a Estados Unidos. Y Cari, tú hacías mención a, mira, esto también es completamente impresionante, esto fue captado ahí a partir de un avión y da cuenta también de cómo ya está causando ahí muchísimos estragos. Un avión de cazadores de huracanes, perdón, que también se atrevieron aquí a captar estas imágenes, pero se vieron enfrentados a la potencia de este huracán. Y hay que recordar también, como bien hacíamos mención acá, que Estados Unidos recién se vio golpeado y muy golpeado por el huracán Helene, que lo antecedió solamente hace un par de días atrás, y ese huracán Helene dejó múltiples escombros en el estado de Florida, y ahora lo que temen las autoridades es que todos esos escombros se conviertan en proyectiles con el paso del huracán Milton, proyectiles que obviamente pueden ser mortales. Oye, mira esta imagen, es realmente la audacia, la valentía de estos sujetos a bordo del avión, de estos cazadores de tormenta. Y esta es la imagen más impactante, sí, la que teníamos antes con los autos finalmente evacuando la zona. Esto es típico de las películas, sí, de catástrofes en Estados Unidos, donde las ciudades quedan completamente vacías, donde todos sus habitantes abandonan la ciudad justamente para evitar una catástrofe de este tipo, las rutas llenas. Y podíamos ver la imagen de un dron donde mucha gente evacuaba la ciudad y había solamente 1 o 2 autos que iban en dirección a esa ciudad. Exactamente. Eso lo decía todo. Claro, y tal como una película, así como dices tú, Roberto. Ayer había problemas con el abastecimiento de combustible, había problemas para salir de la ciudad, los supermercados estaban con góndolas vacías, algunas de ellas, a pesar del llamado que estaban haciendo las autoridades a no acaparar suministros. La gente se volvió loca, literalmente, porque empezaron a acumular y a acaparar. Fueron a comprar agua, por ejemplo, las góndolas que tenían el agua embotellada desaparecieron. El agua y el papel higiénico. El papel higiénico, los elementos de primera necesidad. Claro. Y contaban, por ejemplo, algunos chilenos que viven allá, que se habían levantado tipo 4 de la mañana para ir a buscar, hacer como una ronda por estaciones de servicio, a ver si quedaba combustible, para poder irse. Porque no tenían ni siquiera la certeza de si iban a tener o iban a lograr conseguir benzina o petróleo para poder circular y llegar al otro estado. Y eso es algo que también nos da cuenta de la dramática situación que se están viviendo en estos momentos ahí en el estado de Florida. Y yo les quiero recordar que ayer yo les comenté que la alcaldesa de la ciudad de Tampa afirmó, entregó una declaración ahí que generó cierto temor incluso en algunos sectores de la población. Ella dijo textualmente, si no evacúan se van a morir. Y esas palabras fueron posteriormente, podríamos decir, claro, la alcaldesa, fueron respaldadas de una u otra forma por el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien reafirmó de cierta manera lo que dijo la alcaldesa de Tampa. Él afirmó que frente a esta situación que se está enfrentando en torno al huracán Milton, se trata de una cuestión de vida o muerte y que no es una exageración. Eso dijo el mandatario. Claro, es que además esto tiene una razón de ser que ella haya sido tan tajante y tan brutal en la frase que dice. ¿Por qué? Porque ya el paso del huracán Helene había dejado cerca de 200 personas muertas, que son personas que no quisieron evacuar, que no quisieron irse de las zonas donde las mismas autoridades estaban diciendo que iba a golpear con mucha fuerza. Por lo tanto, lo que están haciendo hoy día es buscar con esas frases remecer a todas las personas, porque aun cuando se difunde la información, aun cuando se informa adecuadamente a la población, hay personas que no se quieren ir. Claro. Porque además existe la siguiente reflexión, que de repente es difícil hacerse la idea desde acá, pero ellos dicen, me voy para allá, al otro estado, por ejemplo, a Atlanta. ¿A dónde llego si no tengo familiares? Los hoteles están colapsados. Aparte, los hoteles también hay especulación, porque suben 4 veces el valor del hospedaje. Eso es horrible. Sí. Y por lo tanto, uno que piensa que en Estados Unidos puede haber regulación en esa materia que impida que lucren con eso, no existe. Igualmente, impera el libre mercado en ese sentido y terminan especulando, cobrando 4 veces más por una habitación de un hotel. Claro. No todas las casas tienen, en este caso, no todas las casas tienen subterráneo, porque además en este caso se trata de un huracán. Ayer conversaba con Eduardo Sáez de eso, ¿no? Que no se trata de un tornado. Claro. Cuando son zonas azotadas por tornado, las casas tienen sótanos donde resguardarse. En este caso no, porque el huracán involucra agua y lluvia muchas veces. Es más en la costa. Por lo tanto, ¿qué medida de precaución pueden tomar en las casas? Prácticamente
tapar las ventanas con suerte. Claro, para que no se rompan los vidrios. Eso nomás. Veíamos también, oye, en Estados Unidos son muy fanáticos de los motorhomes, Sí. de las casas rodantes. Y veíamos también una gran cantidad de casas rodantes que estaban abandonando la ciudad y mucha gente que también aprovechaba de llevarse sus embarcaciones, porque eso sí, la embarcación que está en el mar, cuando llega el huracán, ahí se pierde de lo primero. Muchos se estaban llevando ahí las lanchas a otro estado también para resguardarlas. Y lo otro es que nosotros cuando vemos imágenes de Estados Unidos tendemos a pensar en el ciudadano medio o en el ciudadano que puede tener algún tipo de ahorro para poder arrendar una motorhome y hacer este viaje y llevarse a su embarcación y todo. Si es que tiene embarcación, si no arrendar una motorhome. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen los recursos? Claro, ¿Qué pasa con las personas que muchas veces tienen un trabajo con el que apenas les alcanza para vivir o que les da un margen que no les permite ahorrar, sobre todo en este momento en que a nivel mundial después de la pandemia hay una crisis económica? Esas personas quedan a la deriva. No hay posibilidad, no hay albergues tampoco. Hay algunas escuelas que estaban operando así, pero también están llenas. Y además, Tommy, estamos hablando de una zona donde suele haber huracanes, claro, donde suele haber tormentas tropicales muy fuertes, donde sus habitantes están acostumbrados a vivir este tipo de fenómenos. Aún así, y a pesar de la costumbre, podemos ver que la gente le está haciendo caso a las autoridades y está evacuando la zona porque efectivamente tienen mucho temor a lo que pueda pasar. Sí, y es que así mismo ha sido el énfasis que han entregado las autoridades en torno a lo peligroso que va a ser este huracán. De hecho, conversaba ahí con nuestra meteoróloga Alison que puede que sea incluso más destructivo que lo que fue el paso del huracán Helene, que ya azotó ahí completamente muy fuerte, que dejó más de 200 personas fallecidas. Ahora podríamos incluso esperar una cifra incluso similar o tal vez mayor, exactamente. Bueno, acá vemos que afortunadamente se está cumpliendo con las evacuaciones, así que eso sin duda va a aminorar ahí la cantidad de fallecidos, pero sin duda que es inminente ya que esta situación va a afectar por completo al estado de Florida en Estados Unidos. Tomás Aliaga ya nos acompaña para revisar actualidad internacional partiendo por el paso del huracán Milton, ¿no? Que sigue siendo una amenaza, sobre todo porque ya podemos ver más o menos la trayectoria, se hace una proyección de la trayectoria que pudiera tener, ¿no? Exactamente, ya conocemos ahí muy bien la trayectoria y se espera que en las próximas horas este peligroso huracán Milton, que está en este momento en categoría 5, impacte ahí con toda su fuerza al estado de Florida en Estados Unidos, y es por eso mismo que en ese país ya la situación está en alerta máxima. Se han desplegado ahí múltiples operativos para intentar hacer frente a lo que podrían ser las consecuencias de esta situación, de este fenómeno meteorológico que se espera que toque tierra ahí a partir de las 3 de la mañana, hora nuestra, vendría siendo a las 2 de la mañana, hora de ellos, puesto que allá en Miami, por ejemplo, es una hora menos que acá, así que ese es el horario estimado en que se presume que ya va a impactar ahí con toda su fuerza este huracán con categoría 4 por lo menos, es decir, de aquí a las próximas horas se iría degradando un poquito, lo cual es una situación entre comillas positiva ahí para los habitantes del estado de Florida, pero digo entre comillas, puesto que categoría 4 no deja de ser menor, es absolutamente potente. De hecho, según los últimos registros, a partir de los últimos minutos de cómo se ha ido desarrollando este fenómeno, ya alcanzó en los últimos minutos los vientos cercanos a los 280 kilómetros por hora, es decir, es muchísima la potencia que trae consigo este huracán, este fenómeno meteorológico, y en este momento está específicamente localizado ahí sobre el Golfo de México, específicamente está pasando ahí sobre el norte de Cuba y en el propio país de Cuba ya está dejando ciertos estragos. Ya se han registrado, por ejemplo, algunas inundaciones, también obviamente los vientos han causado ahí estragos, han derrumbado algunas estructuras, es decir, en su paso solamente a Estados Unidos ya está causando ahí múltiples repercusiones. Claro, y esto también tiene que ver con toda la logística que involucra cambiarse de estado, ¿no? Tienen que tener un lugar donde llegar, muchos de ellos son recibidos por amigos, por familiares que tienen, pero hay muchas personas que no tienen dónde llegar. Exacto. Los hoteles están carísimos, cobran 4 veces más el valor de un hospedaje habitual y por lo tanto hay muchas personas que tienen temor también de evacuar y después no tener dónde quedarse, terminar durmiendo en el auto. Principalmente los que tienen niños chicos o guaguas, por ejemplo. Es muy difícil tomar esa decisión sin tener la certeza de a qué lugar van a llegar. Claro que sí.
es muy difícil la decisión que tienen que tomar acá las personas que dejan sus hogares y evacúan la zona, pero es una decisión que ya está siendo completamente impuesta, incluso podríamos decir de forma prácticamente obligatoria por las autoridades para que las personas que están habitando ahí algunos puntos específicos del estado de Florida hagan evacuación lo más rápido que puedan. De hecho, por eso mismo ya se ven ahí las carreteras, las autopistas absolutamente colapsadas, es decir, la mayoría ahí de los habitantes de este estado ya están escapando ahí lo más rápido que se pueden, pese a lo complejo que trae consigo el fenómeno, podríamos decir, de la evacuación. Es una situación que sí o sí van a tener que adoptar. Si no lo hicieron ya, van a tener que hacerlo rápidamente, puesto que ya están contra el tiempo para que este fenómeno impacte ahí de lleno el estado de Florida. Se espera en específico que comience a impactar en la ciudad de Tampa, también la localidad de Sarasota, también el Cape Coral. Esas son las 3 principales localidades que se espera que sean las que se vean afectadas primeramente por este potente huracán Milton. Claro, y es de esperar que se cumpla también el pronóstico de los expertos en términos de que toque tierra en la costa de Tampa y después se degrade de categoría 4 a 1, que pierda fuerza lo más rápido posible, ¿no? Que es eso lo que se espera que pase. Es lo que se espera que pase, claro, es el escenario ideal que esperan acá todos los especialistas de cómo se vaya desarrollando el paso acá, el trayecto de este fenómeno. Muchos esperan, claro, que una vez que toque tierra en Estados Unidos, por lo menos en categoría 4, se vaya ahí degradando poco a poco a medida que va avanzando ahí hasta el otro extremo del país, el otro extremo del estado de Florida, así que se espera por lo menos que una vez que abandone el estado de Florida lo haga por lo menos en categoría 1, eso según los pronósticos que se manejan de momento. Nosotros sabemos que todo esto puede ir cambiando conforme se van ahí corriendo las horas, desarrollando las horas, así que es un fenómeno que obviamente está bajo el ojo acá de todos los especialistas de todo el mundo, quienes están siguiendo con mucha atención el trayecto de esta situación. Acá lo que se espera para el estado de Florida es que se registren, además de los intensos vientos, obviamente, que puede que incluso superen los 250 kilómetros por hora. También se esperan marejadas incluso de hasta 7 metros y eso es lo más preocupante, puesto que obviamente que una marejada de 7 metros termina prácticamente arrasando con todo a su paso. Y más encima, este estado de Florida es un estado que se vio absolutamente golpeado también en los últimos días por el huracán Helene, un huracán que más encima en Estados Unidos dejó más incluso de 200 personas fallecidas, así que el estado que ya está en el suelo, podríamos decir, que se viene recién levantando del huracán Helene, ahora se ve azotado nuevamente por este huracán Milton, igualmente igual de peligroso. Y mira, tenemos imagen en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este momento ahí en el estado de Florida. Esta es una cámara que está captando esto, es la imagen satelital, no, perdón, eso. Esta es la imagen en vivo que tenemos acá de, si no me equivoco, esto vendría siendo un resort ahí en la localidad de Fort Myers. Y Margaritaville. Claro, ese es el nombre ahí de este lugar y claro, ya se están ahí empezando a ver los primeros indicios de lo que se viene para las próximas horas. Claro, y está la costa ahí mismo, ¿eh? Sí. Ahora, mira, qué bueno que pusimos, ¿podemos poner esa imagen acá en el wall para explicar algo? Que a mí me gusta, yo siempre busco playa en las vacaciones porque me encanta, y me enseñaron lo siguiente, que en México, yo me imagino que esto también se hace en Estados Unidos con mayor razón. Está prohibido que las habitaciones estén aquí en primera línea. Mira, buen dato. Solamente en primera línea, en estas zonas donde hay huracanes, hay instalaciones que son lugares comunes. Perfecto. Y lugares de esparcimiento, de tal manera que se puedan evacuar de manera previa. Claro. No hay habitaciones en primera línea de playa. Y las habitaciones, para que tengan vista al mar y evidentemente para que los hoteles hagan su negocio, vienen más atrás muchas veces en altura. Eso asegura que puedan estar más resguardadas y también en términos del impacto que pueda tener en el mar un huracán, un maremoto, cualquier tipo de catástrofe natural que implique el movimiento del mar, se resguardan con mayor precaución si es que las habitaciones están más atrás. Así que por eso también la disposición de los hoteles es así. Interesante el antecedente porque claro, acá queda en evidencia en caso de que acá hubiesen habitaciones en la primera línea que le vendríamos llamando, obviamente que se vería completamente impactado por la costa, obviamente, puesto que estamos hablando de marejadas de hasta 7 metros. Claro, así por eso mismo. Claro. Porque, por ejemplo, los huracanes traen marejadas consigo, los maremotos, bueno, conocemos de sobra la experiencia de lo que significa un maremoto, y
Hay zonas, eso sí, en la costa donde no se dan estos fenómenos. Por ejemplo, en la zona de Tulum, en México, Claro. ahí sí hay habitaciones, ahí se da otra lógica. Sí hay habitaciones en primera línea de playa, pero no hay construcciones en altura, porque ahí está prohibido porque es una reserva de la biosfera. Claro. Entonces, no hay grandes cadenas de hoteles, sino que los hoteles son como ecológicos, son más bajitos, pero sí se permite que tengan vista al mar las habitaciones porque está justo en una entrada de mar de la bahía donde no llegan este tipo de fenómenos. Claro, interesante. Está el como antecedente. resguardado. Sí. Sí. Y acá también destacar que la imagen afortunadamente no se ven personas, así que está vacío, podríamos Sí, decir. está evacuado, yo Menos creo. mal, claro, porque Esa nunca parte, por lo menos. falta la persona ahí que se arriesga, pero afortunadamente este Pero no ¿sabes es qué? el caso. A mí me tocó, además me ha pasado de todas las vacaciones, pero en una oportunidad me tocó una tormenta tropical. Que uno Ya. dice, yo ilusa, tormenta tropical, ya, pero igual voy a salir a mirar Claro, cómo es. algo porque piola. yo quería la comprobación empírica y periodística de cómo era el fenómeno. No se puede caminar, porque además la lluvia te llega a los ojos, o sea, llueve horizontal. Claro. Y el viento es muy intenso también, son más de 120 kilómetros por hora, aunque sea tormenta. En ese momento están acordonadas las zonas como esa. Sí. Las áreas comunes tienen unas cintas, unas winchas, por donde, Claro. y la gente es muy ordenada, lo respeta. Menos No, mal. por eso no pasa nadie, por eso Claro, no se claro. veía nadie ahí. Claro. Mira, acá estamos revisando, mira, esto es otra cámara de seguridad también de la Universidad de Tampa en específico y ya incluso se ve que el lente de la cámara está mojado, Sí. así que podemos presumir que está lloviendo en este Mira. punto de Florida. Mira acá, claro, acá. Ahí se nota, Sí. en las luces, que Se estamos nota que nosotros ya acostumbrados está aquí en la lloviendo. noticia a mirar la luz. Sí. para ver Claro, cómo está allí lloviendo. se ve clarito que ya está lloviendo en este punto de Florida, así que es de esperar que a partir de las próximas horas, esta situación solamente se vaya intensificando. Claro, y ahí también se ve abandono total de Sí. las universidades, suspendieron las clases, Sí, los colegios exactamente. también están con clases online Claro que en sí. este minuto. Así Los que aeropuertos, parte del compás de espera. Claro que sí. El aeropuerto de Tampa, de hecho, cerró también. Sí, pues. Ayer martes cerró sus puertas el aeropuerto de Tampa. Y el de Hoy Orlando día el de también. Orlando, exactamente. Es decir, ya están ahí casi todos los vuelos del estado de Florida completamente suspendidos a puertas de lo que va a ser la llegada inminente del huracán Milton en las próximas horas. Claro que sí.